¿Qué tal? Mi nombre es José Oscar Martínez Díaz y a continuación presentaré la solución al siguiente circuito. Podemos ver que este circuito se compone de una sola malla y nos pide un voltaje saliente de este punto. Como podemos ver, podemos sacar ese voltaje aterrizándolo hacia este punto. Muy bien, vemos que la corriente viene en este sentido, así que aplicamos ley de Kirchhoff. Aquí podemos ver los cálculos correspondientes. Tenemos los 10 de la fuente, sumando la intensidad de la resistencia 1, más los puntos 7 que nos corresponden del diodo de silicio, más la intensidad de la segunda resistencia. Y vamos nosotros a hacer la resta de ese voltaje negativo, le corresponde a la segunda fuente. Muy bien, vamos a hacer ese despeje. Vamos a pasar todos los números que conozcamos. 10 menos 0.7 más 2. Esto lo vamos a dejar igual a la intensidad que se multiplica de lo que hay de la resistencia 1 más la resistencia 2. Muy bien. Como podemos ver, necesitamos resolver cuál es nuestra intensidad, así que pasamos la suma de estas dos resistencias del lado izquierdo y las pasamos dividiendo. Una vez resuelto la suma y diferencia que tenemos del numerador y la suma del denominador, podemos apreciar que de resultado tenemos 1.915 mA. Muy bien, una vez que resolvimos nuestra intensidad, vamos a ver que para que tengamos nosotros el resultado de este voltaje saliente, hay que tener en cuenta estos dos componentes, que es de ahí de donde ese voltaje está pasando. Muy bien, para ello necesitamos saber el voltaje en la segunda resistencia. Entonces aplicamos ley de Ohm. El voltaje va a ser lo que tenemos de amperaje por lo que vale en su resistencia. Y aquí podemos ver que de resultado tenemos 9.001 volts. Muy bien, una vez que tenemos ese resultado, nos queda más que hacer la diferencia de los dos voltajes correspondientes. Así que voltaje saliente será esos 9.001 volts menos los 2 volts que tenemos de la fuente, y podemos ver que de resultante son 7.001 volts o simplemente 7 volts. Una vez hecho los cálculos, nosotros procedemos a comprobarlo prácticamente. Tenemos en nuestra fuente ya puestos la primera fuente de 10 volts y la segunda de menos 2 volts. Ponemos nuestros componentes en serie como está escrito en el circuito y como podemos ver, aquí está el punto donde nosotros tenemos que medir el voltaje saliente. Aquí hacemos contacto las puntas para checar el voltaje. Ahí podemos ver que nos da de resultado 7.08 volts. Por último, nosotros analizamos la simulación en multisim del mismo circuito. Aquí podemos apreciar que donde está el voltaje saliente puse un multímetro, pero lo aterricé por aparte. Igualmente puede ser en este cable inferior del circuito. Procedemos a ver el resultado. Como podemos ver, los tres resultados que tenemos son muy similares, solo por diferencias de menos de 1 volt. Muchas gracias por su atención.